Clase número 8. Profesor Camilo Moraga Valle. Escuela Gabriela Mistral de Vallenar. Hola queridos niños y niñas del sexto año. Hoy quiero invitarlos a realizar una actividad de la página 162 y 163 de nuestro texto del estudiante. En ella podremos reconocer a los triángulos y su clasificación. Veamos primero los objetivos. Clasificar triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos. Habilidades. O A. Reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático. O D. Comprobar reglas y propiedades. O H. Documentar el proceso de aprendizaje registrándolo en forma estructurada y comprensible. En la imagen de la derecha vemos una de las 7 maravillas de la humanidad. Estas son las pirámides de Egipto, o más concretamente las pirámides de Giza, porque están construidas sobre la meseta de Giza en el Cairo. Pues bien, estas pirámides que ustedes pueden ver aquí en estas imágenes están construidas con más de 2 millones de piedras. ¿Ya? Estas piedras fueron colocadas una sobre otra hasta poder construir esta hermosa y enorme pirámide que tiene más de 160 metros de altura. Estas 3 pirámides, 2 más grandes y una más pequeña, si nosotros las miramos bien, nos podemos dar cuenta que tienen fórmulas de triángulos, ¿cierto? Pues bien, estos triángulos son parte de lo que vamos a estudiar en esta clase. Así que sigamos a continuación lo que tenemos que ver en las páginas siguientes. Pero, ¿qué es un triángulo? Veamos nuestra definición de triángulo. Triángulo es una figura geométrica, 2D, es decir, es una figura plana. No tiene profundidad, solo tiene una cara, ¿ya? Que tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. También tiene 3 vértices, una sola cara, como ya les decía, y la suma de sus ángulos internos es siempre 180 grados si está dibujado en un plano. Aquí puedes ver una imagen de 2 triángulos, un triángulo rectángulo y un triángulo escaleno. El primero es el triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, y el segundo se llama triángulo escaleno porque sus 3 lados son de distinta medida. Pero podemos ver sus elementos esenciales, no importando la medida de los triángulos. Todos tienen lados A, B, C con letras minúsculas y todos tienen ángulos A, B, C con mayúscula. Como ya habíamos dicho anteriormente, el objetivo de esta clase es poder clasificar los triángulos. Para clasificar los triángulos tenemos siempre 2 criterios. Uno es según la medida de sus lados y otro es clasificar según la medida de sus ángulos. Entonces aquí en esta imagen ustedes pueden ver ambos criterios. Según sus lados dice, es decir, según la medida de sus lados. Si sus 3 lados son iguales, el triángulo se llamará equilátero, porque el prefijo equi significa igual y látero es lados, iguales lados. Con lo cual, los 3 lados serían de la misma medida. Si solo 2 ángulos fueran igual y uno fuera diferente, en este caso, el ángulo rojo, el triángulo rojo que vemos, ¿ya? Se llama isósceles porque tiene 2 lados grandes y uno pequeño, el que está abajo en su base. El que está de color verde dice que no tiene ninguno de sus lados iguales y se va a llamar triángulo escaleno, es decir, el lado A es menor al lado B
y el lado B es menor al lado C. Y la suma del ángulo del lado A más el lado B siempre es mayor que el lado C. La suma del lado B más el lado A siempre es mayor al lado C. El lado C más el lado B siempre es mayor al lado A. Y así sucesivamente. Eso será un triángulo escaleno. Pues bien, ahí tenemos entonces la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Pero si vamos al otro criterio, según la medida de sus ángulos, encontraremos tres tipos de triángulos. El primero, el moradito, ¿ya? Se llama triángulo rectángulo. Aquel triángulo que tenga un ángulo recto. El segundo, que está de amarillo, se llama triángulo acutángulo, el que tenga sus tres ángulos agudos. Los tres ángulos agudos, entonces va a ser un acutángulo. Y el tercero, el último que vemos ahí de rosado, será el triángulo obtusángulo, es decir, que tenga al menos un ángulo obtuso. Y aquí entonces entra una pregunta. ¿Podría existir un triángulo que tuviera dos ángulos rectos? ¿Podría existir un triángulo que tuviera dos ángulos obtusos? Bien, piénselo, reflexionen y me responden ahí en su cuaderno y me mandan una fotito sobre esa respuesta, sobre este desafío. Sigamos. En nuestra página 162 del texto encontraremos el capítulo que dice clasificación de triángulos. Y si leemos dice exploro. Sonia está paseando por la ciudad junto a su hermano y observan que la estructura de las torres de alta tensión hay distintos triángulos. ¿Los puedes ver tú? Dice, mide los ángulos y los lados de cada uno de los siguientes triángulos de la imagen. Hay un triángulo, ya que está ahí el triángulo 1 que está marcado en rojito. Y hay un triángulo 2 que está marcado también en rojito con las letras D, E y F. Míralos bien y después responde las preguntas A, B y C. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo 1 y los del triángulo 2? Clasifica en agudo, obtuso o recto los ángulos de cada triángulo. ¿Cómo son las medidas de los lados del triángulo 2? Ya, cuando tengas listo eso, le sacas una foto y me la envías. En nuestra página 163 tenemos un recuadro en verde claro. Este recuadro nos recuerda la clasificación que ya habíamos visto. Dice, los triángulos los puedes clasificar a partir de lo siguiente, según la medida de sus lados o según la medida de sus ángulos. Y según la medida de sus lados encontrábamos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El equilátero era aquel triángulo que todos sus lados son de igual medida. Es decir, si el lado A mide 5, el lado B también mide 5 y el lado C también mide 5 centímetros. ¿Ya? Luego tenemos el triángulo isósceles, que va a ser aquel que tenga dos lados de igual medida. Es decir, el lado A mide 5, el lado B mide 5 y el lado C mide 4 o mide 3. Por último tenemos el triángulo escaleno, que va a ser el triángulo en la que todos sus lados tendrán distinta medida. Es decir, el lado A mide 3, el lado B mide 4, el lado C mide 5. Por ejemplo. Pero si queremos clasificar los triángulos por la medida de sus ángulos, entonces encontraremos otros nombres. ¿Recuerda? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Es decir, el triángulo acutángulo será el que todos sus ángulos sean agudos. Es decir, todos sus ángulos midan menos de 90 grados, los tres ángulos. Si el triángulo tiene un ángulo recto, entonces se llamará
triángulo, rectángulo, y será la mitad de un cuadrado o de un rectángulo. Por último, triángulo obtusángulo será aquel triángulo que tenga un ángulo obtuso, es decir, un ángulo de más de 90 grados. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nos dice el texto, clasifica el triángulo ABC, el que vemos de color turquesa, a la derecha, el triángulo ABC según la medida de sus lados y de sus ángulos. Entonces, si miramos la imagen, tenemos nuestro triángulo ABC que tiene medidas de 3 centímetros el primer lado, entre A y B. El trazo B y C mide también 3 centímetros, pero el trazo CA o AC mide 4 centímetros. Tengo dos lados que tienen la misma medida y uno diferente. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto? Veo la medida de sus lados en el recuadro verde que está arriba. Y digo, a ver, ¿cuál tiene dos lados de igual medida? El isósceles. Sí, el isósceles tiene dos lados de la misma medida y uno distinto. ¿Cierto? Entonces tengo 2 de 3 y 1 de 4. Entonces, según la medida de sus lados, este tendría que ser un triángulo isósceles. Pero si lo quiero clasificar por la medida de sus ángulos, tengo que mirar sus ángulos. Tengo un ángulo de 48 grados, el segundo ángulo de 48 grados y un ángulo de 84 grados. Entonces, sus tres ángulos miden menos de 90 grados, o sea, sus tres ángulos son agudos. ¿Cuál será ese? Todos sus ángulos son agudos. El acutángulo, muy bien, el acutángulo será el triángulo en la que sus tres lados sean de menores a 90 grados, o sea, ángulos agudos. Si revisamos el texto, cuando dice, ¿cómo lo hago? Dice, como el triángulo tiene dos lados de igual medida, entonces ABC es isósceles. Efectivamente, como lo habíamos comprobado anteriormente, tiene dos lados de 3 centímetros y uno de 4. Dos lados iguales, uno distinto. O sea, isósceles. 2. Como todos los ángulos interiores del triángulo son agudos, entonces el triángulo ABC es acutángulo. ¿Por qué? Porque uno mide 48, el otro 48, el otro 84. Todos miden menos de 90 grados. No tengo ningún ángulo de 90 grados, no tengo ningún ángulo de más de 90 grados, por lo cual entonces es acutángulo. ¿Les gustó? Fácil, ¿cierto? Ahora lo harás tú solito o solita. En el apartado práctico dice que resuelvas en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. La actividad 1 dice, en cada triángulo determina la medida de sus lados y de sus ángulos interiores, utilizando regla y transportador, y que luego los clasifiques. Usa un transportador que te permita visualizar los ángulos. Para eso, recuerda estirar una de las rectas para que corte el arco del transportador. Y en la 2 te dice, responde las siguientes preguntas. Justifica en cada caso y tenemos la pregunta A y la B. Ya la A dice, si un triángulo es obtusángulo, ¿cuál es la clasificación de cada uno de sus ángulos? B. ¿Qué tipo de triángulo es aquel en el que sus ángulos miden 82, 85, 92 y 3 grados? Divertido, ¿cierto? Luego contesta el apartado reflexiono. ¿Pudiste clasificar triángulos? Explica tus procedimientos. Hasta la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase. No olviden enviar sus evidencias al WhatsApp
Cuídense del coronavirus. La pandemia sigue estando presente en Chile y el mundo. No olvides ayudar a tu familia en las tareas del hogar. Pide ayuda a tu familia en las actividades que no comprendas. Visita la página de forma regular. Ingresa a los diferentes espacios, tales como el rincón literario, el rincón socioemocional y otros. Participa en los concursos que promociona nuestra escuela. ¡Chao! Adiós, queridos y queridas estudiantes. Nos veremos en la próxima clase. Desafío número 2. Aquí vemos la hermosa Torre de Eiffel. Está construida con barras de acero, barras que se cruzan y forman triángulos. ¿Podrías determinar cuántos triángulos tendrá esta torre? Muchos, ¿cierto? ¿Qué estrategia podrías ocupar para poder encontrar al menos una medida aproximada? Explica cómo lo harías.